generan cronicidad, o sea, no son enfermedades agudas como por ejemplo la hepatitis A, que se resuelve en meses y no te quedan secuelas, pero la hepatitis B sí puede generar secuelas. Por lo tanto, es muy importante hacerle un buen seguimiento a tu paciente y saber si, en qué etapa de la hepatitis. Primero confirmar el diagnóstico y después saber en qué etapa se encuentra tu paciente. Y vamos a ver entonces también estas diferentes orígenes de la diarrea y cómo nosotros la podemos diagnosticar en el laboratorio. Entonces, como vimos, las enfermedades del tracto gastrointestinal son muy frecuentes. Segundo puesto después de las enfermedades respiratorias que ya estudiamos, ¿no? Que veíamos que eran una de las primeras que se podían producir. Normalmente se produce un desequilibrio electrolítico, una liberación de iones, más agua, que va a generar que las heces se conviertan en líquidas o muy blancas. Esas son las definiciones de diarrea. Ahorita las vamos a definir, ¿no? Entonces, realmente se considera una gran causa de enfermedades en niños y en adultos mayores. Esta es la tablita que vimos en la teoría. Está bastante buena porque les resumen los factores de virulencia que más se asocian a estas clínicas, este tipo de diarrea. ¿Okay? Entonces, como les sugerí, tienen que estudiarlas de sus propias tablas, preferiblemente con sus datos personales para identificar la información. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero, definición. ¿Qué es una diarrea? ¿Qué se considera diarrea? Semiológicamente tiene su definición. Evacuaciones líquidas. Heces líquidas. Heces líquidas, bien, o muy blandas. ¿Cuántas veces al día? De 5 a 6. No, cada rato. 5 a 6. O sea, a partir de tantas se considera una diarrea. 3, 4, 3. 3. Ah. O sea, 3. De una diarrea aguda, 3. ¿Cuánto tiempo debería durar una diarrea para que sea aguda? Máximo 7 días, es lo que considera. Y una diarrea permanente, porque aquí fíjate, aquí te la están definiendo, ¿no? Las diarreas agudas duran máximo 7 días, las persistentes más de 14. Y crónica, bueno, meses, ¿no? Son casos ya más complicados. En esta lámina nos ponen que la etiología de las diarreas, principalmente, ¿de qué tipo es? Viral. ¿Cuáles son los virus que asociamos al principio con las diarreas virales? ¿Lo vimos esta mañana? ¿Qué virus producen diarrea? Me podría preguntar. Virus. Que tiene vacuna. ¡Ay, eso no es un virus! Virus. Tienen que asociarlo, muchachos, tienen que buscar la manera. Rotavirus, uno de los principales, en niños menores de 5 años, esta vacuna tiene, por lo peligrosa que es rotavirus, también adenovirus, ecovirus, muchos otros, ¿no? Pero esos son importantes. Las bacterias donde más nos hemos dedicado a ver diferentes tipos de bacterias que pueden producir una diarrea. Y parásitos también, ahorita nos vamos a volver a nombrar, pero dijimos que no íbamos a hacer énfasis en este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una diarrea es infecciosa? Puede ser acuosa o disentérica. ¿Qué características dijimos que tenían las diarreas de tipo disentérica? Con sangre. Sangre, moco, ¿ok? Muy bien. Son de las más graves, ¿no? Porque ya están hablando de un deterioro del epitelio del intestino. Entonces, cuando son de tipo disentéricas, puede ser invasivas o no invasivas. Aquí incluso hasta les dicen cuáles son los agentes que se asocian a ese tipo de diarrea. La invasiva, ¿recuerdan cuál era? Que generaba daño en el tejido y, por supuesto, producía de ahí donde se provenía la sangre y los mocos por la difusión de la Shigella, Leishmania y ese C que era Campylobacter, era invasiva, es invasiva y eso produce disentería.
Hay una que no es invasiva, que también produce sangre en las diarreas, pero es por la hemolítica, Escherichia coli enteromolítica, por la toxina. Entonces no es invasiva, pero igualito produce sangre en las piezas, ¿no? Cuando es acuosa puede ser secretoria, que es esta típico, como la diarrea del viajero, que se activa la adenosiclasa, se altera la secreción y como la del cólera también, que se alteran la secreción de los iones y del agua y produce esas diarreas acuosas por temas secretorios. Puede ver, el rotavirus produce una diarrea acuosa pero tipo osmótica. O sea, el rotavirus, como daña las células del hepatocito, se paraliza el proceso de absorción y hay como una acumulación de sustancias en la superficie del enterocito. Entonces, cuando hay una gran cantidad de cosas en la parte superior de la célula, ¿qué trata de hacer la célula para compensar esa alta concentración en el exterior? Primero, biología celular. Osmosis. Va a liberar agua, muy bien. O sea, va a tratar de diluir eso que está arriba, que le está molestando, y eso genera una diarrea acuosa, pero osmótica, por esa acumulación de materia en la parte externa de la célula. Hay que tener cuidado porque hay diarreas que son por deficiencia de lactasa. Cuando hay deficiencia de lactasa, ¿de qué es que se dice que sufren las personas? Intolerante a la Intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Una persona intolerante, los que son intolerantes a la lactosa, cuando toman lácteos, les da diarrea y no es infecciosa. Entonces, eso hay que discriminar. ¿Ok? Este cuadrito está chévere porque les hace como un resumen del tipo de factor de virulencia y los agentes que producen estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos productores de neurotoxinas, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus pueden afectar al sistema nervioso con sus toxinas. Enterotoxinas, aquí ya tenemos cólera, esta es cólera, esta cera. No. Lo vimos. No, lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita, que me confundo las clases. Clostridium perfidens es también una productor de esporas. Bacillus cereus también, y esta Escherichia enterotoxina. Y así, ¿no? Entonces, revísenlo y hagan sus propios cuadros comparativos. Aquí tenemos a Salmonella, que no la vimos en la teoría, que ellas producen fiebres entéricas, Salmonella tifi y la paratifi. Ella realmente no puede producir una diarrea, ella va directo al sistema circulatorio, afecta hígado, afecta vaso y va a producir fiebre. Entonces, ellas no son características, por eso es que quizás no la pusieron como diarrea, pero ellas sí van a producir fiebres entéricas. Y su infección es a nivel también de ingesta de alimentos. Aquí hay un cuadrito que sí le resumen a las bacterias, las diarreas infecciosas de tipo bacteriana algunos, sobre todo las que son, que tienen en común aquí, sangre, o sea, disentéricas. ¿Ok? Entonces este cuadrito debería también ponerle aquí algo como disentérica para que sepan que. Entonces aquí tenemos Salmonella, Shigella, Escherichia coli. ¿Cuál? Miren esta. O 155. ¿Qué síndrome es que produce ella? Enterohemorrágica, ¿no? Campylobacter, que dijimos que era invasiva, destruía el tejido y producía estas diarreas con sangre. Y la Yersinia enterocolítica también son disentéricas. ¿Ok? Esta es la que le quería presentar. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo formador de esporas. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de este factor, de estas características de algunas géneros de bacterias que producían esporas? ¿Qué son las esporas bacterianas?
son liberados por las bacterias cuando están en un ambiente desfavorable y puedan, ¿no?, empezar cuando encuentran un ambiente favorable ya no sé cómo es. Vas bien, vas bien. Sí, pero no sé cómo decirlo. O sea, es una estructura de resistencia de la bacteria ante situaciones desfavorables, como esa, ¿no?, de falta de nutrientes, alta irradiación. Entonces la bacteria no es que la libere, o sea, ella genera se transforma como en una espora y puede estar en el ambiente años, hasta que consigue una condición adecuada, se convierte pasa a su forma vegetativa, que es metabólicamente activa, y allí es donde se producen las toxinas y todo esto, ¿no? Entonces, este es bien interesante. Miren el dibujo, porque sí se los explican bien interesante, ¿no? Que hay una ingesta puede ser un alimento o una comida contaminada con esporas y formas vegetativas del Clostridium difficile, que es un productor de toxinas tipo AB, bacilo gram positivo, lo veríamos en gran ácido, ¿no? Entonces, imagínense, hay una ingesta, ¿y qué pasa en el estómago? ¿Se acuerdan lo que hablamos esta mañana de las barreras primarias? Ácido gástrico. ¿Qué hace el ácido, los jugos gástricos allí? Eliminan a la forma vegetativa, pero mira la espora, no le hace nada, porque justamente es una estructura muy resistente, que la acidez del estómago no le hace nada. Ella pasa el estómago y ya cuando está en el intestino delgado, ¿qué pasa? Ahí se siente feliz, está en un paraíso. Agua, calorcito, nutrientes, y entonces es cuando la espora pasa a su forma vegetativa y comienza a producir las toxinas. ¿Ok? Esta infección del Clostridium difficile se asocia a infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque en los hospitales, como ya lo vimos y lo estudiamos la semana pasada, hay una gran cantidad de uso de antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo se asocia, estadísticamente ya se ha asociado, a la presencia de esta colitis pseudomembranosa, que es su manifestación clínica, al uso prolongado, entre 4 días y 8 semanas, de quinolonas. Son antibióticos que en esa proporción, ¿qué le va a pasar a la microbiota del paciente que toma tanto antibiótico por tanto tiempo? ¿Qué le pasa a la microbiota? Una disbiosis. O sea, ¿qué le pasa? Se muere, se aniquila, la elimina. Entonces, justamente hoy vimos eso, el importante papel que tiene la microbiota como protector. Primero, estimulador constante del sistema inmune, pero también protege. ¿Por qué? ¿Qué hace la microbiota? Que evita que patógenos invasores colonicen su propia área. Tiene el sistema inmune activo todo el tiempo. Tiene el sistema inmune activo. ¿Qué más? Claro, pero hay algo muy importante. La presencia de ellos solamente acapara todas las posibles áreas de adherencia. Acuérdense lo que dijimos, para que se establezca una infección, ¿qué es lo que tiene que haber, a juro? Una adherencia. Entonces, si existe una buena microbiota, pueden llegar esos patógenos y no consiguen dónde adherirse y dónde multiplicarse. Pero si los antibióticos me hacen un barrido de toda mi microbiota intestinal y llega un patógeno como este, tan fuerte, ¿qué va a hacer? Desastre. Nada, llegué a un paraíso, esto es mío, y empieza entonces a multiplicarse y a producir sus toxinas. Ahí ven. Esas toxinas son toxinas que van a afectar la síntesis de proteína, van a generar apoptosis, van a generar la muerte de las células pero esto ya es en colon, ¿no? Miren, esto está a nivel del colon. ¿Sí? Entonces, todas estas, ¿se acuerdan cuál era la infección que estudiamos también que producía
una pseudomembrana, Una falsa. que lo asociamos a una faringoamigdalitis, muy bien, Ajá. pseudomembranosa, producida por quién, ya eso lo tienen que saber. ¿Quién produce esa faringoamigdalitis membranosa? ¿Estreptococcus pyogen o No. Que el efecto dañino sobre las células, así también tipo AB, es una toxina. ¿Qué bacteria estudiamos que produce una toxina que inhibía la síntesis de proteína y mataba las células? Y esa muerte se manifestaba junto con fibrina en una pseudomembrana. Ay, no me hagan llorar. Lo vimos la semana pasada. ¿Ven que necesitan repasar, muchachos? Hagan un esfuerzo para que pasen microbiología. Yo no sé cómo van a hacer. Dan síntomas y en los estudios epidemiológicos que hacen, pueden determinar incluso cuál es el origen de dónde fue que se contaminaron. ¿Okay? Pero cuando son casos aislados pueden ser no graves, fácilmente tratables, no contaminados. Normalmente son autolimitados. Pocos casos se usan antibióticos. Entonces, cuando es así, no se mandan muestras al laboratorio, no se confirma, se espera que el paciente se mejore y ya. Ni siquiera te enteraste cuál fue el agente etiológico que te produjo la diarrea. Porque son cuadros que no son graves, pero cuando son graves, cuando la clínica es severa, cuando son viajeros, porque son personas que están susceptibles a infección con bacterias que nunca han visto, entonces sí, ahí sí se toman muestras de heces. Y lo primero que se hace es una prueba que van a aprender hoy que se llama reacción inflamatoria. De lo que ustedes saben, de lo que hemos aprendido en la parte de inmunidad, cuando hay una respuesta inflamatoria, ¿qué tipo de células se activan? ¿Qué tipo de células se activan? ¿La? Puede ser, ¿qué más? Neutrófilos, linfocitos, macrófagos, ¿sí? Entonces, en realidad, esta prueba es muy general y nos habla de leucocitos. Entonces, es una prueba que vamos a ver cómo se hace una prueba simplemente con azul de metileno en las S y vamos a ver la presencia de leucocitos. Ahí sí vamos a ver si hay prevalencia de linfocitos o polimorfo, neutrófilos. Y si la reacción inflamatoria es positiva, lo más recomendable es hacer un coprocultivo. ¿Sí? Eso también se pueden utilizar ELISAs, pruebas de ELISA, antígeno anticuerpo, para determinar, por ejemplo, en virus, se utiliza con ELISA, o la detección de toxinas. ¿Okay? Y en muy casos raros especiales, PCR. No es necesario hacer PCR. Cuando las diarreas son crónicas, ya dijimos que eran más de 14 días, ya son persistentes, y crónicas son de meses, personas que tienen meses con diarrea, con esas 3 deposiciones líquidas al día, o también hablan que en esos 14 días se producen, por ejemplo, moco, sangre, y ya eso ya es de alarma, pues, o sea, eso no es una diarrea que pueda dejarse pasar. Entonces, en estos casos, incluso cuando hay desnutrición, porque ya no están hablando de mala absorción, ¿ya? Una diarrea crónica ya genera una desnutrición, ya hay un proceso grave de mala absorción que se está transformando en una desnutrición por el problema de la diarrea, ¿no? El problema gastrointestinal. Entonces, si tú tienes una reacción inflamatoria positiva, que es esa prueba con azul de metileno que vamos a ver, entonces le haces su coprocultivo. Pero si no hay una reacción inflamatoria positiva, tienes que pensar en el tema de la intolerancia a la lactosa, porque aquí es un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano, pero aquí no. Entonces aquí te va a dar una reacción inflamatoria negativa. Entonces tienes que pensar en la posibilidad de cambiar la dieta. Lo más seguro es que si cambiando la dieta no se resuelve el problema, entonces tienes que hacer otro tipo de estudios más profundos. ¿Qué es lo que le está ocasionando esa diarrea a ese paciente? Que no es infecciosa, no es por problemas de
de lactosa, entonces ya hay otra cosa que viene. Entonces, las muestras de heces vamos a tomar, hay que tomarlas con mucho respeto, no es porque sean heces, porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer cultivo de las heces, o sea, nosotros tenemos que pensar que vamos a hacer una prueba de laboratorio para hacer cultivo, y sabemos lo delicado que es el cultivo. Entonces hay que tomar medidas, como cuál, por supuesto, tomar la muestra antes de la colocación de antibióticos, que sea mandada al laboratorio en no más de 2 horas. ¿Por qué será eso tan importante? ¿Se acuerdan como cuando, bueno, lo vamos a ver en el urocultivo, que también las muestras de orina tienen que ser enviadas rápidamente al laboratorio? ¿Y por qué las heces también? Vamos a hacer un cultivo de heces, un coprocultivo. Hay un ambiente cálido que favorece el calor. La proliferación ¿de qué? De bacterias. ¿Y qué bacterias están ahí en esas heces? ¿Cómo las llamamos así en general? O sea, nosotros queremos es identificar el patógeno, ¿verdad? Pero en esas heces solamente va a estar el patógeno puro, limpio, solo puro. ¿Qué más hay en esas heces? Hoy lo hemos nombrado 1000 veces. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro intestino? En millones. La microbiota. Entonces, en esas heces que vamos a enviar al laboratorio para hacer un coprocultivo con la intención de que nos digan cuál es el patógeno, está full también de microbiota. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades en ese ambiente, como tú dices, cálido, más de 2 horas antes de llegar al laboratorio, de proliferar? ¿Quién está más adaptada a las heces de ese paciente? ¿La microbiota o el patógeno? La microbiota. Entonces, ¿quién va a crecer y quién va a sobrepasar al patógeno? La microbiota. Entonces, estas 2 horas son claves, son muy importantes. Por ejemplo, no se debe usar la foto esa que nos pusieron en la teoría del pañal con las heces, con el bebé. Eso no es adecuado, porque todo el material con el que se hacen los pañales son procesados con químicos. Entonces, eso mata las bacterias, y nosotros necesitamos las bacterias vivas para que crezcan en el coprocultivo. Entonces, ¿qué es lo que he escuchado que comentan y que los pediatras recomiendan? Es poner el pañal al revés. El plástico hacia adentro, hacia la piel del bebé, y cuando haga sus deposiciones, tomar la muestra de allí. Entonces, claro, por lo menos no tiene contacto con las fibras estas químicas que se presentan en el pañal, ¿no? Y lo ideal es utilizar envases boca ancha, sobre todo si son líquidas, porque acuérdense que no es la heces seca, o sea, sólidas normales, no, líquido. Entonces, lo ideal es utilizar este tipo de envases. Cuando otra forma de hacerse, hay dos tipos de muestras, heces como tal o hisopado rectal. El hisopado rectal es un kit que trae un hisopito, se coloca en la ampolla rectal, se espera para que absorba el material y luego inmediatamente se coloca dentro de este medio de transporte. ¿Cómo se llaman los medios de transporte? Preguntas de examen, a veces hay preguntas de este tipo. Medio de transporte tipo Carrie Blair o medio de Stewart para el transporte de hisopados rectales. Esto es muy útil, por ejemplo, en los casos de vibrio cólera. ¿Se imaginan recoger una muestra líquida de heces? Entonces se usamos mucho en la época de cólera el hisopado rectal para el cultivo de vibrio cólera. ¿Qué es lo primero? Ya estamos en el laboratorio, llegó la muestra. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Yo antes de esta pondría esta. ¿Se acuerdan? Que hacemos exámenes macroscópicos, por ejemplo, para el puto, examen macroscópico del cefalorraquídeo, igualito hacemos para las heces, porque esto da mucha información. El color es importante.
Una agencia verdosa nos habla de presencia de bilis, si es roja nos habla de presencia de sangre, si son blancas es que le falta no sé qué cosa, ahorita no recuerdo qué es la diferencia, por ejemplo, esta negra es sangre, ya sí, con mucho más tiempo que roja, y así, pues eso tiene todas sus implicaciones. Si tiene moco, si no tiene moco, si tiene sangre. Y en cuanto a la consistencia, existe una escala de Bristol que el laboratorio lo reporta según esta escala en cuanto a lo que es la consistencia. ¿Okay? Eso sería lo primero, el examen macroscópico, y luego iríamos al examen de la muestra a nivel microscópico. Haríamos primero la reacción inflamatoria, que es esta, ya lo vamos a ver, la coloración con azul de metileno. Pruebas, podemos hacer pruebas de antígenos anticuerpos con ELISA para las pruebas de los virus, como adenovirus, rotavirus. Y podemos hacer coloraciones especiales para buscar, por ejemplo, Campylobacter. Si usted en su anamnesis, en la epidemiología de su paciente, está que, por ejemplo, cría cerdo y come mucho cerdo y tiene contacto con cerdo, con ganado bovino, ya hay un factor epidemiológico que te podría estar hablando de, y por ejemplo, ¿cómo es la diarrea de una infección por Campylobacter? Con sangre, es disentérica, entonces ya te va dando la idea, pero como el laboratorio no tiene el paciente enfrente, ¿quién es el que le tiene que decir al laboratorio que sospecha de una campylobacteriosis? Ustedes. Por eso insistimos tanto en que ustedes deben de darle al laboratorio toda la información para que el laboratorio haga lo que haga. Estamos en el examen directo. ¿No les parece extraño que no les digan que para un examen de antes de un copropultivo se haga un GRAM? ¿Ah? No. ¿Por qué no se incluye el GRAM como un examen directo que siempre es GRAM? Piensen, ¿tendrá sentido hacer un GRAM en unas heces? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar una gran cantidad de microbiotas, ahí está todo mezclado. Vamos a ver bacilos gram negativos, gram positivos, coco, de todo. Entonces no nos va a dar ninguna información valiosa, entonces no la sé, excepto coloraciones especiales como la de Campylobacter. El cultivo, podemos hacer cultivos primarios o con un enriquecimiento previo y podemos hacer ELISA, como les dije, ya para métodos de antígeno anticuerpo o métodos moleculares para determinar los virus o toxinas. También hay técnicas para determinar la sangre oculta. Por ejemplo, ese con sangre, normalmente el sangrado es más bien del colon, de la última etapa, la parte más distal del intestino. Pero si es la parte superior, estómago o intestino delgado, la sangre va a quedar oculta. Entonces hay técnicas que permiten la identificación de esa sangre oculta, que es muy importante determinar. ¿Okay? Ustedes pueden pedir, si ustedes sospechan de una úlcera que tenga el paciente, ustedes pueden pedir determinación de sangre oculta. Miren acá, muy sencilla la prueba de, aquí debería decir, reacción inflamatoria, que vamos a colocar las muestras de S con azul de metileno. Ahí lo que vamos a ver son leucocitos. Mientras más leucocitos haya, y lo podemos asociar con un proceso infeccioso, ya sea monocitos, siempre la tendencia es pensar en virus, y polimorfonucleares, pensaríamos más hacia bacterias. ¿Sí? Preguntas de examen. La coloración de Vagón sirve para identificar en particular bacterias espiraladas, bacterias curvas, entre ellas el Campylobacter. Entonces esta es una coloración que tiene estos pasos. Nunca les pido los pasos de la coloración de Vagón, pero sí que asocien que esta coloración permite identificar. Por ejemplo, miren estos bacilos en forma de gaviota, alas de gaviota, parecen vampiritos, ¿no? Porque tienen más de una curva. Estos son los Campylobacter. ¿Ok? Esta gráfica también la conocen, la estudiamos al principio.
¿Dónde están? ¿Cómo identificamos nosotros los bacilos gram negativos? Por su reacción a la lactosa, a la oxidasa. ¿Qué dijimos de las enterobacterias hoy respecto a la oxidasa? Todas las enterobacterias son oxidasa negativas. Muy bien. ¿Okay? Entonces con esta tablita nos podemos ubicar. Miren por ejemplo, la presencia de ureasa, lo vamos a ver. El Helicobacter pylori es ureasa positivo, y siendo curvos se parece al Campylobacter, pero el Campylobacter es ureasa negativo. Y así vamos especificando la prueba, ¿no? Entonces podemos hacer siembras primarias directa a los medios de cultivo que ya ustedes conocen, muchos de ellos. ¿Qué detectamos entonces si usamos agar McConkey? Entero. ¿Qué tipo de bacterias podemos clasificar en esa? Microorganismos de fermentación láctica. Exacto. Si son capaces de fermentar la lactosa o no. ¿Okay? Si son lactosas negativas, ¿quiénes podrían ser causantes de diarrea, por ejemplo, que estamos pensando ahorita? O de infecciones gastrointestinales, lactosas negativas. Shigella, muy bien. Shigella o salmonella. Entonces, si nos da un crecimiento en un McConkey así, tenemos que volver a sembrar en otro medio como el medio Elton o Salmonella Shigella. ¿Y cuál va a ser el criterio aquí para separar a ambas? La producción de hidrógeno sulfurado. ¿Quién de las dos que produce hidrógeno sulfurado? ¿Salmonella o Shigella? Anoten eso porque eso tienen que saberlo. La salmonela es la que produce hidrógeno sulfurado. ¿Y cómo lo vemos en estos medios? Colonias negras, de precipitados negros, porque el hidrógeno sulfurado reacciona con hierro que está dentro de los reactivos que le ponen al medio, justamente para que se produzca ese precipitado negro y lo podamos ver. Para la yersina enterocholítica hay un medio especial, se llama agar-SIN, S-I-N, que son las siglas de estos antibióticos, para hacerla bien específica, porque ellas son sensibles, son resistentes a estos antibióticos, y va a, junto con otros reactivos, que ella fermenta manitol y con el hidroxil de sodio, va a producir unas colonias típicas que lo llaman ojo de buey, que es una colonia con un hundidito, con un cráter, y eso es típico de una yersina enterocholítica. Ahora, para completar el tema Vibrio cólera, que no lo vimos, que vimos esta mañana, el Vibrio cólera se siembra en un medio, se aísla, mejor dicho, en un medio llamado especial para Vibrio cólera, que es el TCBS. Estas son las siglas de los componentes del medio, ahorita no me acuerdo. Búsquenlo, por favor, pónganlo, buscarlo. ¿Qué significa TCBS? Creo que es tioglicolato, la verdad es que debía haberlo recordado. Esto es lo que yo les decía, que para el momento cuando hubo la epidemia de cólera, los laboratorios no estaban preparados, estos medios no existían, hace 6 años que... Entonces eso se pusieron a comprar, a preparar, las compañías estas que producen medios de cultivo se pusieron dedicados a producir TCBS para la venta, para poder identificar el vibrio. Entonces, vibrio cólera que produce diarrea, se acuerdan que son dos, vibrio cólera y vibrio parahemolítico. Entonces, en este medio TCBS, que es súper específico, tiene altas concentraciones de sal, y a ellas les encanta la sal, pero a las demás otras bacterias no les gusta. Tiene sucrosa, que es un carbohidrato, al cual el vibrio cólera fermenta. Entonces, las colonias
de vibrocólera en este medio son amarillas, porque fermenta la sucrosa. Pero el parahemolítico no. Entonces las colonias del vibrio parahemolítico son verdes. Pueden buscar eso en internet y hay fotos mejores que esas. Entonces, esos son medios diferenciales y selectivos que permiten la identificación. Ahora, si nosotros queremos, antes de hacer esta siembra, aumentar la probabilidad de que crezcan nuestros patógenos delante de todo ese poco de microbiota, hacemos un preenriquecimiento de la muestra. Agarramos un poquito de ese, lo colocamos, hay dos, aquí le pusieron dos. Caldo de selenito, cuando tú quieres aumentar el crecimiento de Shigella o de Salmonella, el caldo de selenito es muy bueno. Dejas la muestra unas horas en caldo de selenito y luego siembras en el DCBS, en el McConkey, lo que vayas a hacer. Para el vibrio cólera, lo que se hace es con caldo peptonado. Un caldo enriquecido con mucha peptona, con pH alcalino. Entonces, el vibrio cólera tolera mucho la alcalinidad y todas las demás bacterias se van muriendo. Entonces, es como que lo purificas. Entonces, luego de unas 6 horas, 8 horas de que tienes la muestra incubando en este caldo, crece mucho mejor el vibrio en esta muestra. Entonces, eso es lo que llaman preenriquecimiento. ¿Sí? Y si quieres aislar, estás sospechando de una síndrome hemorrágico urémico, entonces por esta cepa, entonces hay un McConkey especial que le ponen también sorbitol, que es un tipo de carbohidrato. Esta cepa le encanta, entonces crecen muy bien y puedes aislarlo mejor. Todos esos trucos, pero ¿quién puede saber si el paciente está cursando con un posible síndrome urémico hemolítico? Ustedes tienen que avisar al laboratorio para que utilicen ese método. ¿Sí? Si quieren aislar Campylobacter, entonces también lo tienen que indicar, porque entonces el laboratorio puede preparar este medio Campivac, que es rico en aminoácidos, con sangre y antibióticos, para facilitar el crecimiento del Campylobacter. También hay técnicas que a través de unas membranas, el Campylobacter, como tiene flagelos, él va a pasar por el filtro. Aquí está la muestra, lo dejas un ratito sobre acá sangre y él se mete así con su flagelo y luego entonces va a producir colonias específicas. Sabemos ya a este nivel que existen dos formas de hacer diagnóstico microbiológico: convencional, que es aislamiento, recuperación del agente etiológico y su identificación, o pruebas inmunológicas de antígeno anticuerpo, que de forma indirecta nos van a decir si hay presencia o no. Para pruebas de antígeno anticuerpo tenemos inmunocromatografías para cualquier cosa, virus, bacterias, toxinas. ELISAs también, que nos van a permitir determinar antígenos, por ejemplo, para Campylobacter. Esto ustedes ya tienen bastante experiencia, miren los ELISA. Incluso ahorita vamos a ver hepatitis y hay técnicas de látex para hepatitis. Cuando hacemos esta técnica, ¿qué tipo de prueba es? ¿De antígeno anticuerpo? De todas las que hemos estudiado, ¿esta prueba de qué tipo es? No tiene que haberlo estudiado para el parcial. Pruebas de antígeno anticuerpo. De aglutinación, ¿no? Esto les debe de hablar ya de aglutinación, esas tarjetas. Y si en látex, ¿esa aglutinación en látex era activa o pasiva? ¿Ah? Pasiva, cuando es con látex es pasiva. ¿Okay? Y así, muchachos. Hay una técnica para determinar si, por ejemplo, el Helicobacter pylori se asocia a
a gastritis, ya úlceras pépticas y a nivel estomacal y a nivel del duodeno. Entonces, la técnica sí o sí tienes que hacer es una endoscopia digestiva alta, porque es por el esófago, ¿no? Entonces llegan, observan y cuando ven las lesiones toman muestras para estudios histopatológicos. Pero también pueden tomar una muestra y colocarlo en este kit que tiene un reactivo que va a permitir ver si la muestra tiene, si tiene la bacteria, va a tener la presencia de ureasa, porque nuestras células no tienen ureasa, solamente la bacteria. Y si da una reacción positiva, porque puede producir amonio, entonces ya de una vez, ahí mismo, después de la endoscopia, se puede salir con un diagnóstico que habría que confirmar, pero muy, muy preciso, ya muy cercano a una, además de la clínica y de los estudios de imagen y histopatológicos que van a tener para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Pónganlo rápido, pero es que quiero terminar para que hagan su acto. Aquí pruebas moleculares cada vez más específicas, cada vez más económicas, más baratas, más. Ahorita le estaba contando al otro grupo que yo estoy haciendo también, dando laboratorios de biología celular. Y ayer hicimos extracción de ADN con un kit en 1 hora. La semana que viene vamos a hacer PCR con los equipos, ya está todo. Y después la electroforesis. O sea que cada vez es más económico y más rápido. Cualquiera puede hacer eso, una receta de cocina. No tienes que ser biólogo molecular. Biólogo molecular es el que diseña esto sí, pero lo que lo va a usar ya no es necesario. Entonces, va a ser bien. Para ustedes van a usar muchísimo la biología molecular, pero tienen que saber cómo funciona, ¿no? Y cuáles son los principios. Bueno, chicos, ya para terminar, vamos a ver entonces las hepatitis virales. Dijimos entonces que una hepatitis es una inflamación del hígado. Hay muchos. Puede ser inflamación por intoxicación, por medicamentos o por virus. ¿Cuántos virus de hepatitis hay? 5. A, B, C, D y E. ¿Okay? Aquí colocan juntos el A y la B y la E porque tienen el mismo tipo de forma de transmisión, que la infección es fecal oral, por aguas contaminadas, alimentos contaminados o directamente. ¿Okay? Los síntomas también son parecidos. Hay anorexia, astenia, fiebre, dolor del hipocondrio derecho, ictericia, que es cuando uno se pone amarillo. El hígado, al no procesar bien la hemoglobina, termina produciendo esta bilirrubina que sale a sangre y nos tiñe a todos de amarillo. Amarillo así, como ese amarillo. A mí me dio hepatitis A, es horrible. Hay un aumento de transaminasas, que son enzimas de los enterocitos, que cuando se rompen por la destrucción del virus, salen a la sangre y se pueden medir. Y son pronósticos de gravedad. Lo mismo que se mide la bilirrubina también, que es tóxica. Y se puede determinar anticuerpos IgG contra el virus, ¿no? Y ya tú ahí tienes el diagnóstico. Es una enfermedad que es autolimitante, no deja consecuencias, no deja secuelas, o sea que no es tan grave, ¿no? Pero es bueno diagnosticarlo incluso para que la persona sepa que tuvo una vez hepatitis. De hecho, yo no pude más donar sangre, aunque no es la vía transmisión normal, o sea, la hepatitis A no se transmite por sangre. ¿Qué pasa con la hepatitis E? Parecida a la A, pero es muy grave en embarazadas, subrayen eso. La hepatitis B probablemente en otro tipo de personas con inmunocompetentes no tienen ningún tipo de problema, pero en embarazadas puede causar muerte fetal, incluso muerte de la madre, ¿no? También hay técnicas de diagnóstico para confirmar los casos de hepatitis por E. La D depende de la B, eso no lo vamos a estudiar ahorita. Usa como si fuese la casita, o sea, utiliza la estructura de la hepatitis B vacía
y ella se mete el virus, el ADN, usa esto como casita, y para que haya una infección de hepatitis B, sí o sí debe haber habido una infección por hepatitis B, anterior. La hepatitis B se transmite de persona a persona por transfusión de sangre o por relaciones sexuales y de forma vertical de madre a hijo. Puede ser el 90% de las infecciones cursa de forma aguda y se cura, pero hay un porcentaje de un 10% que la infección se vuelve crónica. Se puede producir cirrosis hepática, que es una fibrosis, por la misma destrucción de los hepatocitos se forman fibrosis y puede llegar incluso a producir cáncer hepático. Entonces, el seguimiento de los pacientes que han tenido hepatitis B, primero hay que diagnosticarlo, después hacer un seguimiento para ver si están crónicos o no. Y algunos llegan a dar una muerte fulminante con hepatitis. Entonces, ¿qué tenemos en el laboratorio para poder hacer este seguimiento a estos pacientes crónicos? Que es lo que nos importa más. Nos tenemos que ir a la estructura del virus, conocer cuáles son, aquí son las técnicas que podemos disponer para confirmar el diagnóstico. Y entonces hay que trabajar con el virus, reconocerlo. El virus tiene una cubierta lipídica donde hay un antígeno que se llama el antígeno de superficie. Este antígeno de superficie es el que se utiliza para hacer la vacuna. O sea que todos los que hemos vacunado con la vacuna de hepatitis B tenemos anticuerpos contra este antígeno. Hay uno también que es el antígeno del cobre. ¿Se acuerdan que esto, el ácido nucleico está en un core? Entonces, a este antígeno también se utiliza para el diagnóstico. El virus tiene una polimerasa, una ADN polimerasa que también se va a utilizar en las primeras etapas de la enfermedad para diagnosticar. Y hay uno muy importante, muy importante, que es el antígeno E. El antígeno E es un marcador de replicación de viremia. O sea, cuando hay antígeno E presente, hay viremia. Está el virus replicándose activamente. O sea, estamos en una etapa aguda, activa, cuando hay antígeno E presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ha determinado? Que hay una secuencia, ¿no? En la primera etapa, entonces, lo primero que se presenta es, ¿qué cosa? Esta línea E, azul, antígeno de superficie. Podemos detectar la polimerasa y también, ¿qué cosa? En la primera etapa, el antígeno E. Porque en esta zona, en esta etapa es cuando hay viremia, en la etapa aguda. Luego los antígenos desaparecen, caen y empiezan a aparecer los anticuerpos contra ellos. Ahí empieza, esto es anticuerpos, ¿no? Anticuerpos anticore, anticuerpos antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno E. Y eso nos va a hablar de un marco de cronicidad o de estar en fase aguda de la hepatitis. ¿Ok? Entonces, aquí luego revisen esto porque, digamos, estos son ejemplos de qué cosas pasan en las diferentes situaciones, ¿no? Qué tipo de antígenos aparecen y cómo se interpreta eso y cuál, ejemplo, el antígeno de superficie y el anticuerpo anticore. Pero aquí es importante pararse porque normalmente ahí usamos pequeños casos donde le ponemos situaciones de este tipo y ustedes tienen que discriminar si el paciente se encuentra en una etapa de hepatitis aguda, hepatitis crónica, crónica inactiva, convaleciente, tal. ¿Okay? Ahí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cuando está aguda y está activa, siempre hay antígeno E. Pero todavía no hay anticuerpos. ¿Cuándo aparecen los anticuerpos? Cuando ya está en la fase convaleciente. En la fase aguda, ¿qué tipo de IgM anticore existen? Hepatitis aguda, M, ya inactiva crónica o inactiva convaleciente, IgG. ¿Sí?
el primer antígeno que se presenta es el antígeno de superficie, luego cuando está curado ya no hay antígeno de superficie, y así. Esto lo tienen que analizar y interpretar. ¿Qué es este mutante precore? Es un mutante del virus que no presenta antígenos E y tampoco va a presentar anticuerpos E. Entonces se tienen que utilizar otras técnicas porque él no va a presentar nunca estos antígenos. Hablan que son casos difíciles de diagnosticar, difíciles de tratar y pueden ser bien complicados. ¿Okay? Esto, por favor, revísenlo ustedes después para darle tiempo a sus compañeros. Si quiero que vean el tipo de preguntita que le podemos poner en los exámenes. ¿Okay? Tienes un caso, un paciente de hace un año, donde tienes los siguientes resultados. Antígeno de superficie positivo, pero el anticuerpo negativo. Anticuerpos contra antígeno core IgM negativo, pero positivo para el IgG. Negativo tanto para el antígeno como el anticuerpo E. Aquí está, genera un poquito de confusión, pero entonces en estos casos ustedes tendrían que decir en qué etapa se encuentra el paciente. ¿Sí me explico? Está como crónico porque no tiene IgM, o sea, no tiene IgG, IgM no, pero por aquí te va, ¿no? Tiene antígeno, tiene anticuerpo y más o menos ahí tú tienes que ir, ¿no? Entonces, ideal es asociar esto con esta. A mí me parece que esta gráfica es muy útil, ¿no? Entonces, asociar estos tiempos de agudos con convalecientes con esta tablilla. Dediquen un poquito de tiempo a eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Mucho que estudiar. Adelante, chicos. No les quiero quitar tiempo para su vídeo. Adelante, chicas. Chicas. ¿Quiénes son los que van a presentar?